impactarte, pero también para aprender de ti. Gracias por la vida de mi hermano Yannick. Gracias, Señor, porque sé que durante la semana los he estado preparando y hablando su vida, y te ruego que hoy sigas guiando su mente y su boca para que de ahí salga solamente lo que tú quieres que nosotros escuchemos, Padre. Que nosotros podamos tener nuestros corazones dispuestos para recibir la palabra y que haga la obra que tenga que hacer en cada uno de nosotros, y que como tu palabra promete no regrese vacía. Amén. Gracias. Bueno. Buenos días a todos. Buenos días. Hoy seguimos en la serie de las cartas a los tesalonicenses. Vimos la primera carta, estamos viendo la segunda ahora. Y bueno, el domingo pasado, que me tocó predicar el domingo pasado, veíamos, digamos, una primera parte de pero a mí sí. El domingo pasado veíamos realmente revisamos hasta el versículo 12 del capítulo 2. Y hoy vamos a devolvernos un poco. Terminamos viendo, digamos, que hablándoles a aquellos que pudieran no estar muy seguros, ¿verdad? O que están 100% seguros de que no son creyentes, porque terminamos hablando del juicio, ¿no? Pablo escribe a los tesalonicenses para aclarar ciertas confusiones que había en la primera carta y en la segunda también. La segunda, de hecho, está clarísimo ahí al principio del versículo del capítulo 2, que decía, de acuerdo, o sea, que en referente a, ¿verdad?, la segunda venida del Señor y de ir nosotros y partir con Él. Entonces tenían esta confusión y él estaba escribiendo para aclarar estas cosas, pero no tanto para aclarar doctrinalmente, ¿verdad? Porque ni primera ni segunda de Tesalonicenses es un tratado doctrinal, como si lo pudiera ser Romanos, ¿verdad? O como si lo pudiera ser Gálatas. Esto es mucho más pastoral. Entonces Pablo le decía, yo no quiero que ustedes estén intranquilos, no quiero que estén alarmados. De hecho, les decía cosas, pero hacía referencia a cosas que ya ellos sabían, ¿verdad? Decía, ya ustedes saben esto. Entonces, su interés era más pastoral. Ellos estaban intranquilos y bueno, encima de eso lo estaban persiguiendo, estaban sufriendo. Esta iglesia joven, ¿verdad?, nueva, que Pablo no pudo estar ahí tampoco mucho tiempo, pues encima de eso ya estaba siendo fuertemente perseguida, estaban sufriendo. Entonces Pablo hacía referencia a ese juicio y lo dejábamos ahí por cuestión de tiempo, pero digamos que esto es una continuación muy directa de ese sermón de la semana pasada. De hecho, en el texto de hoy vamos a devolvernos un poco, a ir desde el versículo 9, que en teoría ya lo vimos, pero vamos a devolvernos para poner esto en contexto. Entonces, como decíamos el domingo pasado, cerramos hablándole a aquellos que no estaban seguros de su salvación, pero este domingo vamos a hablar a aquellos que estamos seguros de nuestra salvación, aquellos que nos consideramos creyentes. Y el título es Confortados en la verdad de Dios, con justicia y gracia. Y ahora vamos a ver por qué puse ese título. Yo siempre digo que soy muy malo poniendo títulos. Este realmente me gustó. Le dije, mira, yo creo que está bien puesto. Entonces vamos a leer desde el versículo 9 del segundo capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses, y vamos a parar en el versículo 17. Dice así: la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fue para esto que Él los llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Así que, hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Y que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda buena obra y palabra buena. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque de las tantas cosas que tú haces por nosotros, también te preocupas por consolar. Ayúdanos, Señor, a ver en este texto de estas dos cosas, de tu justicia y de tu gracia, que son atributos tuyos, son características tuyas. Señor, ¿cómo podemos verlas de manera que nos sirvan de consuelo también? En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, como decía, desde el título, ¿verdad? Me parece que esos pasajes, o este texto, ¿verdad?, presentan esos dos atributos, justicia y gracia. Y donde vemos cada uno, ¿verdad? Por eso nos devolvíamos desde el versículo 9 al 12, que ya lo habíamos visto, pero ahí se ve esa justicia, ¿verdad? Hay un juicio, y Pablo está diciendo que habrá para aquellos que no creyeron en la verdad, que se complacieron con la iniquidad. Y vemos, a partir del 13 al 14 en adelante, la gracia. ¿Dónde la vemos? En la elección de Dios, de algunos, para salvación, mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de Dios. Podemos dejarlo ahí, de hecho, y acabar el mensaje. Vamos a expandir un poco esto, ¿verdad? Pero realmente podemos dejarlo ahí. A ver, y no nos debe extrañar que sean estos dos atributos juntos, ¿verdad? Porque Dios es justo, pero Dios es también un Dios lleno de gracia. El consuelo que se nos ofrece, si se nos ofreciera uno, no puede ser solamente justicia. ¿Por qué no puede ser solamente justicia? Porque primero seríamos nosotros los que estemos del otro lado recibiendo ese juicio. No nos olvidemos de eso. Si solamente hubiera justicia, nosotros fuéramos receptores del juicio. Eso es lo primerito. ¿Ok? Desde nuestro punto de vista. Porque desde el punto de vista de Dios no puede ser solo justicia, porque su carácter queda incompleto. Al hablar de su justicia tenemos que hablar de su gracia. Fue en su gracia que Él me eligió, o nos eligió a algunos, para mostrar su misericordia. Pero si a Dios no le importara su justicia, si a Dios no le importara su santidad, la gracia no fuera necesaria. El problema es, ¿verdad?, the conundrum, como dicen en inglés, es que Dios es tan santo que no puede obviar el pecado. De ahí la necesidad entonces, ¿verdad?, de un sacrificio por nosotros, porque nosotros no podemos, como veremos más adelante, arreglar este problema que creamos, y entonces se manifiesta la gracia de Dios. Entonces aquí Pablo dice, ustedes deben consolarse en estas dos cosas, en la justicia de Dios y en la gracia de Dios, que ambas van juntas. Pablo la presenta juntas como consuelo a los tesalonicenses. Y vamos a empezar hablando de la justicia primero. La justicia como consuelo. Dice, pero ¿cómo es posible? O sea, al final la justicia, sí, claro, que se haga justicia, pero generalmente tú piensas en justicia y piensas en castigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se presenta la justicia como consuelo? Lo primero es que si es la justicia de Dios, sí. De entrada es buena. Y si es bueno, pues es bueno para nosotros también, ¿verdad? Vamos a explicar, debemos creer esto así, pero cuando nosotros creemos algo, ¿verdad?, si Dios lo reveló, tenemos la responsabilidad de entrar a la palabra, entender por qué. ¿Okay? Pero de entrada sabemos que si es de Dios es bueno. Entonces vamos a mencionar algunas cosas de la justicia primero, ¿verdad? Primera cosa que vamos a mencionar es la justicia. ¿Qué es esto de hacer justicia, no? Bueno, pues sin necesariamente abundar mucho en conceptos, ¿verdad?, teológicos o inclusive legales, porque, ¿verdad?, de repente digo yo cosas aquí, levanta la mano un abogado, permiso. No queremos irnos por ahí. Pero así, ¿verdad?, en un lenguaje algo llano, alguien no cumplió con un estándar, ¿verdad? Alguien no violentó un orden, ¿verdad? Había una regla y esa regla no se quebrantó una ley, y ahora hay que restablecer ese orden.
Y hasta que ese orden no se restablezca, no se ha hecho justicia. Cuando se comete un acto malo, ¿verdad?, que causa daño a algo o a alguien, hay dos cosas que hacer, a veces una, a veces las dos, y es pagar, ¿verdad?, por el daño hecho o recibir un castigo. Esa es la justicia retributiva, ¿verdad? Y esta retribución por nuestras faltas se ve a través de toda la Biblia. O sea, Levítico 24, 19, 20 dice: si un hombre hiere a su prójimo según hizo, así se le hará. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Deuteronomio 19, 21, hablando de qué hacer en caso de que se encuentre un testigo que está presentando una acusación falsa, ¿verdad?, en contra de otra persona, ¿verdad?, se dice que se le hará lo mismo que éste quería hacerle a quien acusaba, ¿verdad? Yo quiero acusar a Carlos, me invento una acusación, entonces lo que yo andaba buscando con esa acusación se me va a hacer a mí. Y dice el versículo 21 de Deuteronomio 19: no tendrás piedad. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. ¿Tú querías esto? Pues será esto, ¿no? Y ahí se restablece ese orden. A través de toda la Biblia eso se ve. Dios es un Dios justo y el mal se debe pagar. Siempre. No puede quedar impune, porque iría contra el carácter de Dios. Ahora, ¿qué pasa con el pecado? Que es una falta a Dios. Una falta contra mí, pues bueno, gran cosa. Pero una falta contra Dios es otra cosa, porque nosotros no podemos pagar cuando cometemos una falta contra Dios. No podemos hacer retribución por eso. No damos. Dios es infinito, su santidad es infinita. Entonces el castigo, ya que no podemos retribuir eso, entonces el castigo para que se haga justicia tiene que ser eterno, tiene que ser infinito. Ese es el problema. En Génesis, ¿verdad?, si comes del árbol, morirás. Ahí está la acción, ahí está el hecho, ahí está el castigo. Si comes del árbol, morirás. Cuando aquí habla de muerte, no es aniquilación, ¿okay? No es que Adán y Eva dejarán de existir. Aquí hay dos partes. Para nosotros comúnmente la muerte es dejar de vivir aquí en la tierra. Cuando alguien murió es porque ya no está aquí con nosotros. Y de hecho, las expresiones, ¿verdad?, eufemismos que se dicen: no, ya partió, ya no está con nosotros, ya durmió, asumiendo que no se le vuelve a levantar, ¿verdad? Pero los cristianos sabemos que nosotros no dejamos de existir cuando morimos. Entonces la muerte no es dejar de existir. Para Adán y Eva no era dejar de existir. Claro, morir, dejar de vivir aquí en la tierra, aunque sea a los 900 y pico de años como Adán, fue parte de la consecuencia del pecado. Eso no estaba en los planes originales, ¿okay? Pero no estaba en los planes originales el pecado tampoco. Entonces un pecado contra Dios tiene unas consecuencias, ¿verdad? Pero esa muerte de aquí, ese partir de la vida aquí en la tierra, no hace retribución. Todavía no la hace. ¿Ok? Como que bueno, ya no estamos jugando aquí. Yo creo que C.S. Lewis era que decía, en cuanto a la pena de muerte, aunque no quiero abundar en ese tema, pero decía que la pena de muerte es que la gente entiende que cuando alguien muere ya deja de existir, y no es así. Tú sigues existiendo en otra cosa. La pena de muerte es: perdiste el derecho de seguir viviendo aquí. ¿Ok? Sí, y no quiero entrar necesariamente en ese tema, pero claro, en un sentido la muerte sí es dejar de vivir aquí en la tierra, es una consecuencia del pecado. Pero en su máximo sentido, la muerte nunca es aniquilación tampoco. En su máximo sentido, la muerte es la separación total de Dios. ¿Verdad? Voy a leer un texto de Babin, Herman Babin, un teólogo relativamente conocido, que decía: con la muerte cesa de inmediato todo: la vida, la alegría, el progreso, el trabajo, pero también la posibilidad de arrepentimiento y de perdón, la restauración de la comunión con Dios. Cuando ya no hay más chance, you're dead. Cuando ya se acabó, ya tú no vas a estar con Dios nunca más. Ya no hay probabilidad alguna, ya no hay posibilidad. Se te acabó el tiempo, ya no hay más chance, ya no vas a restablecer la comunión con Dios nunca, jamás. Entonces estás muerto. Esa es la muerte.
Cuando aquí hablábamos en la canción de "Oh muerte, tu aguijón", no es la muerte de aquí. Es que esa muerte de aquí es para pasar, a partir del Génesis, para pasar a ese castigo eterno. Y no había opción. Y estábamos esclavos de eso. Hasta que... ¿verdad? Lo veremos más adelante. Pero ciertamente, cuando Dios condena a Adán y Eva, que no murieron aquí, de hecho, no fueron inmediatamente a un lago de fuego por toda la eternidad, es porque Dios empezó a aplicar inmediatamente su gracia y su misericordia. No fue que Él no aplicó su justicia obviando los pecados, como que bueno, no pasó nada. No, eso no fue. Sino que Dios soportó ese pecado, como dice, ahora vamos a leer en Romanos. Y luego los de toda la humanidad. Hasta, de hecho, ese juicio final. Donde se hará esa justicia completa. Y esa justicia completa se va a hacer en dos opciones y solamente dos opciones. O en la cruz o en el castigo eterno. La justicia al final se hará en ese juicio. Y en ese juicio todos nos vamos a parar ahí. Voy a adelantar, nosotros estamos hoy felices porque ya sabemos cuál va a ser el veredicto para nosotros. Pero ese juicio no se ha hecho. Pero nosotros ya sabemos cuál va a ser el veredicto. Todos nos vamos a parar ahí enfrente. Y algunos tendremos a Jesús de abogado. Y otros no. Pero es en ese momento, y por eso ahora nosotros ya nos llamamos que somos salvos. ¿Salvos de qué? Del castigo eterno. Pero estábamos en el castigo eterno nosotros, ahí en el lago, y nos sacaron. No. Pero para allá era que íbamos con toda seguridad. Y eso es bueno entenderlo. Entonces, hay estas dos opciones, es en la cruz o en el castigo eterno. Romanos 3, 25, 26, hablando de Jesús, dice Pablo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de que, de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Si bien es cierto que la cruz es la mayor demostración de gracia de toda la historia de la humanidad, de todo el universo, es la mayor demostración de la justicia de Dios. Ningún pecado quedará impune. Dios no dejará ningún pecado impune. Pueden contar con eso. Colosenses 3:25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin excepción de personas, eso todo el mundo. 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. De acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, tu pecado, ¿lo pagarás tú o lo pagó Cristo? Una de dos, no hay más opciones. Entonces hoy vivimos con las consecuencias todavía del pecado. Y de hecho, vivimos todavía con la disciplina de Dios por el pecado nuestro, pero no con el castigo final. Dios nos castiga, pero no es un castigo retributivo, porque Dios nos castiga a nosotros, a sus hijos. Pero no es, dañaste esto, ahora tienes que pagar por esto que dañaste. No. Cuando Dios nos pone consecuencias, de hecho, que sí son las consecuencias, pero muchas veces pienso que esa expresión, cuando Dios nos pone consecuencias, es muy moderna, ¿sabes? Muy de ahora, muy de psicólogo, porque no que tenga yo nada contra el psicólogo, de hecho, soy psicólogo de carrera máster, pero cuando la Biblia habla de esto, no habla de consecuencias, no sé qué, no, cuando habla de la consecuencia del pecado, habla de la muerte, punto, se acabó ya. Pero Dios nos castiga, sí, en efecto nos castiga, pero no para retribuir lo que dañamos. Apocalipsis 3:9, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sí, en efecto, Dios nos castiga, pero nos castiga para que aprendamos. Nos castiga para que se nos quiten las ganas de pecar. ¿Verdad? Nos castiga para formar nuestro carácter.
Pero no es el castigo retributivo. No vayan a pensar que cuando están viviendo alguna consecuencia de un castigo, yo estoy pagando por lo que hizo. Usted no está pagando nada. Usted no está pagando nada. Porque si usted tuviera que pagar por lo que hizo, usted no tiene para pagarlo. No tiene. Pero usted no está pagando nada. Y dele gracias a Dios por eso. Y dele gracias a Dios por eso. Porque al final, como quiera, cuando está pasando por la consecuencia de ese pecado, usted puede decir, esto es Dios que me está amando. Pero ese no es el castigo retributivo para restablecer ese orden. Porque ese orden se restablece en el infierno o en la cruz. Uno de dos. Eso es lo primero que iba a mencionar con la justicia. Lo segundo es, ok, ¿y por qué esto me sirve entonces de consuelo? Yo creo que me sirve de consuelo porque somos hechos a la imagen de Dios. Y entre las cosas que heredamos, digamos así, de esa imagen es que tenemos una necesidad de ver la justicia hecha. Tenemos una necesidad de ver ese orden restablecido cuando se rompe. Y esto es muy, muy del ser humano. Cuando tú ves a alguien abusando de un indefenso, tú quieres justicia. Eso no está bien. Y eso es across all cultures, o sea, eso es a través de todas las culturas. Eso se ve, eso es así en todos lados. Y cuando no es así, es la excepción que confirma la regla, porque cuando no es así, cuando una persona no es así, entonces lo analizan y te dicen, no, o sea, él está dañado. It's messed up. Psicópata. Porque debería ser así. De un adulto, ¿verdad?, abusando de un menor, ¿qué está pasando? Cuando tú ves una película y hay alguien malo, muy malo, o sea, es como que you can't wait, o sea, tú no puedes esperar, tú quieres que llegue el final y que el bueno termine de acabar con ese tipo. Porque queremos ver la justicia haciéndose. Sí, cierto, yo creo que nuestra generación eso está tratando de silenciarlo, ¿verdad? Está tratando de negarlo. Yo creo inclusive que ahora eso se ve, ¿verdad?, en la cultura, en el arte, en las canciones, en las series, en las películas. Y tú ves que de repente hay películas ahora que tú, en el mejor de los casos, el malo pierde, pero a ti hasta pena te da. ¿Verdad? Entonces, ay, hombre. Porque te quieren, de alguna manera, silenciar eso. Pero eso es parte de la naturaleza humana, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Nosotros queremos que se haga justicia. Es más, esperamos que se haga justicia. Y cuando no se hace, es una frustración y una desilusión muy fuerte. Y esto es mucho más cuando el daño se nos hace a nosotros. ¿Verdad? No estoy diciendo que eso esté mal. Segundo de Tesalonicenses 1:6, porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Es justo delante de Dios que esto sea así. Que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Estaban sufriendo injustamente. Dicen, hombre, ¿cómo así sufrir injustamente? No es bueno hacer esa nota. Estaban sufriendo injustamente. Primera de Pedro 2, 19-20 habla de sufrir injustamente. Y el versículo 20 dice, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Entonces usted pecó, ¿verdad? Y ahora tiene que sufrir por ese pecado, pues ¿qué mérito tú tienes? No tienes ningún mérito. En cualquier caso, te lo buscaste. Pero sigue diciendo el versículo 20, pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea que aquí vemos claramente que hay un sufrimiento que no es justo. Un sufrimiento que no nace de la impartición de justicia. Un sufrimiento que no debe ser. Y ese sufrimiento se tiene que retribuir. Alguien tiene que pagar por eso porque es injusto. Cuando pasa algo malo, ¿dónde vemos eso? Cuando pasa algo malo en las noticias, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo. De repente, bueno, ha pasado aquí, realmente muy pocas veces, pero ha pasado. Que alguien en su vehículo y vienen y lo balean en el vehículo, ¿verdad?
nosotros como que nos consolamos, ¿verdad? A priori, y diciendo, no, eso seguro es un ajuste de cuentas. Y tú asumes que es un ajuste de cuentas, y tú buscas la noticia esperando que es un ajuste de cuentas. Todo el mundo asume que es un ajuste de cuentas. Tú vas a las redes sociales y la noticia la gente dice, no, eso seguro es un ajuste de cuentas. Tú no tienes idea si es un ajuste de cuentas, pero tú quieres que sea. Porque tu naturaleza estará más tranquila si el malo paga por lo que hizo. Y te pones mucho más intranquilo si el bueno tiene que sufrir esas consecuencias sin merecerlo. Vaya por delante que es porque nosotros nos asumimos bueno, pero no vamos a entrar en ese tema ahora. No, yo no estoy en algo malo, a mí esas cosas no me van a pasar. Solamente le pasa a los que están metidos en cosas malas y entonces por eso es un ajuste de cuenta, pero como yo no estoy en eso, a mí no me va a pasar. ¿Verdad? Eso se asume también. Implicamos ahí justicia, ¿verdad? Y no hay que ser cristiano para eso. Porque oye a la gente ahora que decía, de hecho creo que posteé eso, decía que ya no estamos en una cultura atea ni secular, o una cultura pagana. Había un video ahí en Davos del Foro Económico Mundial de una chamán soplándole en la frente a una gente, una locura. ¿Por qué digo eso? Porque no solo somos los cristianos que decimos, bueno, eso de justicia. Porque cuando alguien lee eso, que es un cristiano, entonces empieza a hablarle al universo y no sé qué, no sé cuánto, porque ya no somos seculares. ¿Ok? Ya no somos seculares, ahora somos paganos. Pero bueno. Los versos del 9 al 12 contextualizan el castigo del cual Pablo habló en el capítulo 1. El capítulo 1 de la segunda carta, ¿verdad? Versículos 6 y 8. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes os afligen a ustedes. El versículo 6 y el 7 en adelante dice, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, esos versículos del 9 al 12 de la venida del impío, que será conforme a Satanás y con todo engaño, y que Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira y que sean juzgados, ¿verdad? Están en el mismo contexto que este castigo del cual Pablo estaba hablando en el versículo anterior. Estos que no creen en el Evangelio, que aman la iniquidad, que los están persiguiendo a ustedes, ahora van a ser más engañados. La Tesalonicenses, ellos van a parar. Eso no se va a quedar así. Ellos van a pagar. Va a venir el impío y los va a engañar. Y de hecho, versículo 11 y 12, Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean juzgados. Todos los que no creyeron en la verdad, sino los que se complacieron con la iniquidad. Están sufriendo un mal injustamente, sí, lo sé, lo reconocemos, es así. Sin causa, sin justificación. Pero eso será restituido, eso no quedará impune. Todas las injusticias en la historia de la humanidad se van a pagar. Los abusos, los robos, violaciones, actos de violencia, violencia física, violencia verbal, abandono, todo eso se va a pagar. Nada de eso quedará impune. ¿Cuándo? Cuando el Señor sea revelado desde el cielo. No ahora, tesalonicenses. No ahora, Iglesia Bautista Ciudad de Gracia. Eso no es ahora. Todo eso se va a pagar, nada quedará impune cuando el Señor sea revelado desde el cielo. Alguien puede decir, oye, pero ¿cómo resolver eso ahora mismo? Y una pistola. No. Porque el problema no se resuelve ahí. Salimos a la calle y primero hay que identificar quiénes son malos y quiénes no, ¿verdad? Y si somos justos, se van a ponernos todos de un solo lado, ¿verdad? Pero vamos a asumir que tenemos la capacidad de hacerlo y vamos a acabar con toda esa gente. Dale tiempo a lo que quedaron y uno de ellos se va a convertir en malo igual que los anteriores. Porque esa es la naturaleza de nosotros. Entonces nosotros no podemos arrancar a hacer esa retribución de justicia nosotros. De hecho, en la tierra hay instituciones para eso. Dice Romanos 13:1, sométase a toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Pero tú dirás,
Ok, es verdad, eso está ahí. Sin embargo, tú nada más tienes que ver las instituciones de justicia de nosotros. El juez. Y yo me sé la historia de aquí. Ustedes no se saben la de Dominicana. Pero eso es lo que dice Romanos, sométase porque Dios la puso. Dios sabe que están corrompidos. Claro que sí, Dios lo sabe. Pero esa corrupción de esas instituciones también va a ser pagada. ¿Cuándo? Cuando el Señor se ha revelado desde el cielo, no ahora. ¿Y por qué no ahora? Yo no sé, pero aquí hay dos razones. ¿Será la razón de Dios o las razones de Dios? Pero yo creo que aquí hay dos que podemos ver en la palabra. Dios está esperando en su paciencia y misericordia que más personas se conviertan a Él. Capítulo 3 de Romanos, que no lo voy a leer, pero habla bastante de eso. Y otra cosa. Es Dios el que imparte esa justicia, no nosotros. Entonces, Él ahora mismo no está aquí. Él está, ¿ok? Pero Él no está manifestado aquí. Entonces, Él no puede impartir esa justicia todavía. Por eso, cuando Él sea revelado desde el cielo, cuando todos los ojos lo vean, cuando aquellos que se pasaron la vida entera negando la verdad, amando la iniquidad, lo vean, es Dios el que debe impartir esa justicia, no nosotros. Nosotros no somos vengadores de Dios. Y mucho menos cuando la falta es a nosotros. ¿Verdad? Empecé diciendo que sí, que queremos justicia, y más cuando la falta es a nosotros. Y dice Pablo aquí, no, ellos lo están persiguiendo a ustedes, ¿verdad? Que es injusto, y ellos van a pagar por eso, no se preocupen. Pero también vemos aquí en Mateo 5, 38-42, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Sí, súper bien entonces. ¿Y cómo la cosa? ¿No? Cuando Dios dice con la otra mejilla, no es porque eso no es nada. Ok, la mayoría de las veces sí. Pero vamos a asumir que es una falta de verdad, ¿verdad? Y no es que hirieron nuestro sentimiento. No. Vamos a asumir que es una falta de verdad. No es porque esto no es nada. Pues si es un pecado, es un pecado. Y es una falta infinitamente grave. Entonces dice, pues entonces yo le pongo la otra. Sí, no, tú le pones la otra. Por ahora. ¿Y dónde es eso? Romanos 12:19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Lo que dice Dios es, pon la otra mejilla, déjamelo a mí. Tú no echas ese pleito lo he hecho yo. Si fuera yo el que vaya a recibir ese juicio, yo prefiero que lo echen otro ser humano. Si fuera yo. Dios dice, yo voy a pagar, no te preocupes. Eso no va a quedar impune. De nuevo, si es una falta de verdad. ¿Ok? Si no es que nosotros lo inventamos, que ahora que me dijo, que yo. No. Si es una falta de verdad, Dios dice, óyeme, déjamelo a mí. Dios confortará después con esa justicia. No es que tú tienes que poner otra mejilla y ya, eso se quedó así. No. Es que tú la pongas por ahora. Y eso se va a hacer justicia en dos sitios. O en la cruz, o en el infierno. En ambos casos, quien impartirá esa justicia es Dios. Sin abundar en eso, no se vayan a inventar ni a creer, ¿verdad? Que los romanos mataron a Jesús o que Satanás, no, fue Dios. En ambos casos, o en la cruz, o en el infierno, en el castigo eterno. Dios es el Dios perfecto, Dios es el Dios justo, Dios es el que tiene el crédito moral para hacer justicia, para impartir justicia, no nosotros. ¿Cómo se nos ocurre?
De hecho, vamos a ponerlo del otro lado. Yo mismo a veces, o sea, pensando en eso, digo, wow, como que un castigo eterno es como mucho. ¿Sabes? Como si fuera yo, ¿verdad? Decimos, pero la eternidad. No para, nunca jamás, eso no va a acabar. Si fuera yo el que te en un momento digo, wow, ya. Ya, pero ahí hay un tema. Y es que yo luego tengo que recordar que yo no he visto a Dios en toda su santidad y en toda su majestad. Cuando yo lo vea, yo voy a entender que esa falta no tiene otro castigo que no sea ese. Al final, cualquier falla es contra Dios. ¿Okay? Si una falla contra nosotros, quiero decir, si no es pecado, eso puede pasar. Que yo me ofenda por algo que hizo mi esposa, que no es pecado. El problema entonces soy yo, no ella. Porque ¿qué soy yo? ¿Dónde está mi estándar? Mi estándar es ridículo. Pero una falla contra Dios es infinitamente mala. Dios garantiza que todas esas fallas, todos esos pecados que se cometieron serán pagados. Entonces nosotros nos consolamos en eso. Tú estás sufriendo. Ese dolor, ese sufrimiento no va a quedar impune. Espera en Dios. Y Pablo presenta esto como un consuelo. Y esto no implica, ya para pasar a hablar de la gracia ahora, pero eso no implica que ahora, cuando nosotros estemos con alguien que nos está haciendo algo malo, y dice, yo no te voy a hacer nada, pero tú verás. Yo voy a esperar aquí tranquilo, porque mira, cuando venga el castigo tuyo, ¡guajaja! No. Porque tenemos que recordarnos que si no fuera por la gracia de Dios, nosotros estuviéramos en el mismo lugar que esa persona. En el mismo, y peor. ¿Quién sabe si peor? Mateo 5:44. Nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Orar por nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Amar, ¿verdad? No la definición común. La definición de Corintios 13. Todo lo espera, todo lo que sucede. Es una cosa que pero Dios mío. Mateo 5:44 dice que tenemos que amar a nuestros enemigos para que seamos hijos de Dios, nuestro Padre. Para que seamos como Él. Entonces no es tampoco que esta persona está pecando, no está ofendiendo, y pecando de verdad, y entonces ahora de qué. No. Dios no se complace con el castigo. ¿Ok? Pero debemos encontrar consuelo en la justicia de Dios, porque su santidad va a ser exaltada cuando se haga esa justicia. La falta contra Dios no quedará sin castigo. Y ese es el primer consuelo. El segundo consuelo es con la gracia. Y ese es más fácil de entender y de ver como un consuelo, ¿verdad? No por eso es más consoladora que la justicia. No, yo me consuelo más en la gracia. No, hay que consolarse en la justicia y en la gracia de Dios, porque Dios es igualmente justo que misericordioso. Pero es más fácil de ver, porque nos libra de un castigo. Eso es correcto, eso es verdad. Pero en este pasaje, en estos versículos que vamos a leer, no, desde el 13 en adelante, no se exalta eso solamente, o exclusivamente, o principalmente, sino que lo que principalmente se exalta luego del juicio, y esto es muy importante que lo veamos, lo que se exalta luego de presentar ese juicio es la elección de Dios, es la acción de Dios. Aquellos van a ser enjuiciados y van a ser castigados y pagarán por su pecado. Aquellos, sí, eso es verdad, y nos consolamos en eso. Pero en este consuelo de gracia ahora, no es que bueno tesalonicenses lo todo que ustedes han hecho, no es que bueno tesalonicenses lo que ustedes creyeron, no. Es que bueno que Dios nos eligió, nos sacó de ahí, Él. Y vamos a ver. Dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido.
desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Palabra importante aquí, la primera, pero. Contrastando con lo anterior, aquellos serán a condenación, pero no como aquellos, ¿verdad? Eso poniendo uno al lado del otro. Sí, ya hablamos de esto, pero para que lo vean uno al lado del otro. Aquellos que serán a condenación, pero nosotros, ustedes, no. Ustedes tienen esa seguridad y esa garantía de salvación. La construcción de esta frase de Pablo, nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios, es como una urgencia, es como una obligación. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque nos sacó de este juicio. Aquellos se condenan, pero Dios a ustedes los ha elegido. Y obligatoriamente tenemos que dar gracias a Dios por eso. Alguien puede decir, bueno, Dios eligió, sí, pero mediante la fe en la verdad, dice ahí. Bueno, o sea, la fe que tengo yo, ¿no? O sea, no. Sí, pero no. Porque esa fe viene por esa obra santificadora por el Espíritu Santo que te regenera. Y lo dice aquí, mediante la santificación por el Espíritu Santo. Tiene que darse esto primero. Lo que se exalta en este pasaje, sí es cierto que es la gracia de Dios, pero es principalmente la acción de Dios. La acción de Dios en el juicio, ¿ok?, para exaltar su santidad. Y la acción de Dios en la elección para exaltar su gracia. Todo en la salvación es de Dios. Todo, el 100%. Warren Wiersbe dice, debemos admitir que hay misterios en nuestra salvación. Bueno, está bien, porque es verdad, porque la fe y tal. No, hay misterios, es verdad. Porque aquellos que se condenaron creyeron ellos en la mentira. Pero Dios les mandó un espíritu engañoso, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo es eso? Entonces aquí te dice, no, Dios nos escogió mediante la santificación de Cristo. Y la fe en la verdad, bueno, pero es que yo la fe la puse. Sí, la pusiste, ¿verdad? Pero fue el Espíritu Santo que te la dio. Pero si yo no creo, entonces no. Es que, sí, correcto. Entonces Wesley dice, hay misterios en nuestra salvación. Pero podemos alegrarnos de que hay certezas en las cuales podemos descansar. ¿Cuáles certezas? Que Dios fue el que nos escogió a nosotros. Como cantábamos ahí, nada en la tierra nos va a apartar de tu amor. Ni siquiera yo mismo. Ni siquiera yo mismo. Mira, pero ¿cómo ni siquiera tú mismo? No, que yo puedo cambiar de opinión de repente. O sea, si tuve un video hoy, yo tengo 38 años. 38. Pongo 38 ahora. Si hubo un video de yo teniendo 25 y me oye, pero uno cambia de opinión. Entonces yo de aquí a 15 años, ¿qué sé yo? Voy a estar pensando. Yo no me tengo que preocupar, porque de aquí a 15 años yo puedo estar pensando cualquier otra cosa. Sin embargo, nada que yo vaya a pensar de aquí a 15 años me va a alejar a mí del amor de Dios, porque Dios fue el que me eligió, no fui yo. Pero no importa que yo cambie de opinión, porque yo no voy a cambiar de opinión, porque Dios garantizó eso ya. De hecho, si yo quiero cambiar de opinión, cuando tú quieras venir a verlo, pues me meto en un problema. Claro, porque entonces viene la disciplina, para decirte, oye, mijo, mira, yo te elegí, ¿verdad? Ya yo te puse un sello, yo no voy a quedar mal conmigo, entonces ahora te voy a tener que traer, como decíamos el domingo pasado, a la buena o por ballena. El consuelo que Pablo presenta aquí no es, mira, qué bien lo están haciendo ustedes, que son licencia y tal, no. Porque ellos en cualquier momento pueden dejar de hacer eso. El consuelo que Pablo presenta aquí es, Dios los escogió a ustedes. El versículo 14 fue para esto que Él los llamó. Él repite la misma idea del 13 en el 14. Para eso que Él los llamó mediante nuestro evangelio para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo comparas los dos, las dos frases. El versículo 13 dice, los ha escogido. El versículo 14 dice, los llamó. El versículo 13 dice, para salvación. El versículo 14, para que alcancen la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 dice, mediante santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Y el versículo 14, mediante nuestro evangelio. El versículo 14 repite, reitera, para enfatizar lo mismo que ella dijo en el versículo 13. Es una acción de Dios. Dios escogió, Dios llamó. El medio fue de Dios, mediante santificación por el Espíritu y fe en la verdad, mediante el evangelio de nosotros.
El Evangelio no llegó a los tesalonicenses, no. Pablo llegó allá y predicó. No fueron ellos que se lo inventaron, Dios envió a Pablo. Y el propósito de todo esto es un regalo de Dios para nosotros, nuestra salvación, que alcancemos la gloria de Jesús. Y aquí la salvación de la que Pablo habla es un sentido más escatológico. Es la salvación del juicio. Que al final vamos a hablar un poco de eso, porque muchas veces cuando entendemos salvación lo ponemos mucho en el plano de ahora, ¿verdad? Y queremos ver eso en nuestra vida ahora. Vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque yo creo que hay un error ahí. Pero aquí Dios es que se lleva la gloria. Su gracia, su misericordia son exaltadas. En la condenación, su justicia es satisfecha, su santidad es exaltada. Y en la gracia, su misericordia, su amor es exaltado. Ambos en la cruz. Por eso la cruz es el centro de todo. Versículo 15, así que hermanos, estén firmes y conserven las doctrinas que les fueron enseñadas, ya sea por palabra nuestra o por carta, ya sea de palabra o por carta nuestra. La exhortación es estar firmes, que contrasta con el estar sacudidos, que veíamos el domingo pasado del versículo 2. No sean sacudidos, entonces ahora estén firmes y conserven las doctrinas. Unas traducciones dicen conserven las tradiciones. Y de hecho Pablo aquí no usa la palabra que generalmente usa para doctrina, y por eso algunos la traducen como tradiciones. Y de repente puede que Pablo haya querido enfatizar aquí, por eso lo menciono, que estas doctrinas ya eran aceptadas, ¿verdad?, por el mundo cristiano en ese momento. No era de Pablo, no era invención de Pablo. Los tesalonicenses iban y hablaban con Pablo, con Pedro, con cualquier otro de los líderes, con cualquier otra iglesia sana, iban a ver esto también. Entonces está diciendo, esto no es una invención mía. No fui yo que me inventé esto y fui y les enseñé esto, no. Ya esto es, ¿verdad? Por eso usa la palabra que se traduce como tradiciones. Pero el énfasis es en estar firmes y guardar esas enseñanzas. Si nosotros no queremos ser sacudidos, si nosotros no queremos ser alarmados, tenemos que estar firmes ¿en qué? En la palabra de Dios. Fundamentarnos en la palabra. Sobre la roca, no sobre la arena. Es en la palabra que tenemos que fundamentarnos. Es en esa doctrina, en esa tradición, en esa enseñanza. Y que nuestro Señor, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno, con esperanza y por gracia, consuele sus corazones y los afirme en toda buena obra. En toda obra y palabra buena. Esta oración de Pablo es que Dios consuele los corazones de los tesalonicenses. De nuevo, la doctrina, toda palabra buena, toda buena obra. No podemos dejar de enfatizar la doctrina. Porque si no conocemos, ¿verdad?, la verdad, entonces nos vamos a basar en la mentira. Porque si no es verdad, es mentira. Decíamos el domingo pasado que ontológicamente hay dos cosas, el mal y el bien. O sea, muchas veces entendemos que hay como una zona medio gris, ¿verdad? Y decíamos eso, creo que cuando sí, lo mencionábamos, que cuando veíamos Colosenses, que Dios nos sacó de donde estábamos, muchas veces entendemos que ese donde estábamos era una zona medio gris, ¿sabes? Un tanto fría, como oscura. Ay, hombre. No. Si no es de Dios, es satánico. Hay dos opciones. Ya, punto, se acabó. Entonces vamos a fundamentarnos sobre esa roca, sobre la verdad, no sobre la mentira. Porque si no es la verdad de la palabra, es una invención satánica. Punto. Entonces, Pablo ora para que ellos se fundamenten y que Dios los consuele con ese consuelo eterno. ¿Quién da ese consuelo? Jesucristo mismo, Dios Padre. Ese Dios Padre que, interesante, dice aquí, que por gracia, primero nos amó, nos dio consuelo eterno y una buena esperanza. Por gracia. Nos amó al elegirnos, al dar a su Hijo por nosotros. Nos dio ese consuelo eterno. A través de su justicia y su gracia, que todo será corregido y puesto en su lugar. Y nos da esa esperanza. We just have to wait. Nosotros nada más tenemos que esperar.
Esa esperanza precisamente es por eso, porque todavía no está. Pues si ya tuviera, ya. Pero todavía no está. Hay que esperar para poder disfrutar o hacer uso de eso que ya tenemos. Porque ya tenemos la salvación, ya tenemos la vida eterna. Esa comunión eterna e ininterrumpida con Dios, ya de nosotros. ¿Cómo así? Tenemos el Espíritu Santo dentro. Que no sepamos darle uso es otra cosa. Pero ya está. Una comunión ininterrumpida, no contaminada, directa. Dice que no, tenemos que esperar cuando lleguemos allá. No, cuando lleguemos allá lo vamos a ver. Eso es verdad. Todavía hay mucho por hacer. Escuchaba esta semana que el cielo no es un premio de consolación. No es como que, bueno, aquí no pudo funcionar, entonces mientras tanto, está bien, qué bueno, esto está mucho mejor. No, no, no. Es que vamos a hacer que esto funcione. O sea, esto lo vamos a destruir, lo vamos a hacer como debió haber sido. Eso es otra cosa totalmente. En las otras religiones, el cielo es como un premio de consolación. Oye, pasaste mucho trabajo, lo hiciste muy bien, y ahora aquí te toca eso. No, el cielo de nosotros es, vamos a desbaratar esto que no fue. Y vamos a hacerlo de nuevo bien, como debió haber sido. No es lo mismo. Entonces esa es la buena esperanza. Y Dios dice, Pablo, a través de Dios, a través de Pablo, aquí por los Tesalonicenses, que nos consuele Dios con eso, y que nos afirme en toda buena obra y palabra buena. Su justicia y gracia. En ambos casos se cumple la voluntad de Dios. En ambos casos se exalta el carácter de Dios. En ambos casos se hace lo correcto, se hace lo bueno. Deberíamos verlo así en ambos casos. Vamos así, siendo receptores de gracia. Dios nos va a transformar. Vamos a poder conocerlo, entenderlo mejor. Ese es el caso de nosotros. Y un ejercicio aquí del pensamiento. Es imposible lo que yo voy a hacer, es imposible. Pero vamos a suponer, ¿verdad? Vamos a suponer que si Dios pudiera hacer entender a los condenados, inclusive, a los que queden condenados en el infierno, si Él lo pudiera hacer entender, ellos mismos estarían de acuerdo. Porque nosotros ahora decimos, si Dios nos condena a nosotros, yo digo eso, y ustedes deberían decirlo si no es así. Si Dios nos condena ahora, Él tiene razón para condenarnos. Asumiendo que Cristo no está, ¿verdad? Que ya murió, pero bueno, es un ejercicio del pensamiento. Pero ¿por qué nosotros podemos decir eso? Nosotros podemos decir eso literalmente porque Dios nos regeneró. Si Dios no nos hubiera regenerado, es imposible que entendiéramos esa verdad. Entonces no entenderíamos cuando nos caigamos en el fuego, en el lago de fuego eterno. Pero Dios mío, ¿qué hacemos aquí? No lo vamos a entender. Oye, de repente sí, de repente no sé cómo va a ser aquello, pero de repente cuando esas personas pasen por el juicio, digan, sí, es verdad, yo estoy condenado. No lo sé, no lo sé. Pero nosotros sí podemos entenderlo ahora. Dios nos ha libertado de esa esclavitud que teníamos ahí, que íbamos era para esa condenación, a la primera, pero Él soportó nuestros pecados. ¿Okay? Y fue Él que proveyó ese sacrificio para satisfacer su justicia. ¿Para qué? Para poder aquellos elegidos sacarlos de esa condenación y que podamos disfrutar de una comunión con Él. Porque si no hubiese sido así, estuviésemos bien también con Dios, ¿verdad? Con su carácter, con su justicia, pero no hubiese sido manifiesta su gracia. Esta verdad, ambas, debería, con esto voy terminando, influenciarnos en cómo vivimos hoy. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros hablamos de eternidad, generalmente nunca nos lo imaginamos, pero cuando hablamos de eternidad es como si fuese un lugar. No, en la eternidad, ¿sabe? Allá es como si fuera un lugar. En el mejor de los casos es como un estado del ser, ¿sabes? Si no es un lugar, lo que tú más o menos dibujas en tu mente es como un estado del ser, al que vamos a llegar después. Gloria a Dios, ¿verdad? En parte. Pero no siempre pensamos o entendemos o tenemos pendiente que la eternidad es
La eternidad, en este sentido que vamos a estar después, es otro momento más adelante de lo que ya es nuestra vida. Filosóficamente, la eternidad no tiene ni inicio ni fin, ¿verdad? O sea, ya estamos en la eternidad, ¿verdad? Pero por otro lado, esas cosas que esperamos en la eternidad, es que la gran mayoría ya la tenemos. O sea, nosotros queremos estar ya en la eternidad, claro que sí. Nosotros no queremos estar aquí, o sea, queremos estar allá. Nosotros entendemos que somos de aquí, ¿verdad? Y que bueno, gracias a Dios que nos salvó para poder ser de allá. No, como otro lugar. Pero yo creo que es al revés. O sea, cuando Dios muere por nosotros y nos imparte su justicia, cuando digo su justicia es la justicia que Él ganó, su justicia positiva que Él ganó, ¿verdad? Por no pecar y morir como si hubiese pecado. Entonces nos imparte esa justicia a nosotros, ese crédito nos lo da a nosotros. Y el Espíritu Santo nos regenera, pasamos a ser de allá. Ya no somos de aquí. Pablo dice, yo fui crucificado para el mundo y el mundo fue crucificado para mí. Ya no tengo nada que ver con esto. Ni esto tiene nada que ver conmigo. Hay una desconexión total. Si tú profundizas ahí, con razón, dice Pablo después, ¿qué tiene que ver la luz con la tiniebla? Porque se unen en yugo desigual. Aquí no hay nada, nada de relación, ahí no hay nada. No tiene que ver una cosa con la otra. Eso es radical. Nosotros ya somos de allá, pero ahora estamos aquí. Si tú ves el Nuevo Testamento, Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes son de allá, no somos de aquí. Aquí somos los raros, somos los peregrinos, somos los extranjeros, como decía Pedro también. Y eso se nota, ¿no? Debería notarse. Efesios 2:19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Y ya no son de aquí. Cuando decimos que somos salvos, ya lo somos. ¿Okay? Eso se refiere a que ya no vamos a ser condenados en el juicio, pero ese juicio no se ha dado. ¿Okay? Ese juicio no se ha dado. Pero ya lo somos. O sea, por eso es que cuando decimos que vivimos en libertad, es esa libertad a la que se refiere. Ya tú no vas a ser condenado, ya no importa. Ya no importa lo que tú hagas. Ah, pero pecate ahorita en la noche, no importa. Es así. Alguien dirá, no, pero espérate, porque ¿cómo así? Entonces ahora tú hay licencia para pecar. De alguna manera sí. Si tú lo consideras como tal, yo creo que tú estás más del otro lado. Todavía tú no eres de allá. Pero de alguna manera sí. O sea, si esto no fuera así, ¿quién me habla a mí de libertad? O sea, si yo tengo que estar pendiente, imagínate, pierdo yo la salvación. Y entonces cuando el Señor venga, y que si... Eso no es libertad. Eso es un miedo total, constante. Martín Lutero era así, ¿verdad? Hasta que leyó aquí en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Y ya, se acabó. Pero lo correcto, si el justo no vive por la fe, es tener un miedo constante todo el tiempo. No lo correcto, lo lógico. O sea, si tú quieres ser coherente, tienes que tener un miedo constante todo el tiempo. La religión católica, por ejemplo, que tiene el tema de la penitencia, tiene el tema de la confesión, no sé qué, y le dan un valor muy complicado a eso. O sea, yo era católico antes, yo siempre pensaba, pero si de aquí a confesarme me pasa algo, hay un lío ahí. Pero por eso nosotros vivimos en libertad, en agradecimiento, confiado, no con miedo. Por eso nosotros valoramos las cosas eternas. Por eso no deberíamos valorar las cosas materiales como otros. Por eso nosotros no deberíamos ofendernos con facilidad. Por eso nosotros perdonamos.
Por eso nosotros amamos a nuestros enemigos. Por eso los esposos aman a las esposas, y las esposas se someten a los esposos, y los hijos obedecen a sus padres. Es por esto. Pero es que si no fuera por eso, de hecho, no tiene ningún sentido. O sea, lo grande es que nosotros decimos que somos salvos, decimos que lo entendemos, pero como que no vemos, o sea, como que no vivimos con esa libertad. Y nos quejamos si hay que amar a la esposa, y nos quejamos si hay que someterse, y nos quejamos si no sé qué. Sí, pero eso, una de las dos cosas tú no lo entiendes. O sea, por eso soportamos a todos. Por eso soportamos a todos con amor. Por eso queremos agradar a Dios en todo. Pero cuando tú dices, no, ¿tú tienes licencia para pecar? Sí. ¿Verdad? Pero tú quieres agradar a Dios en todo. Y tú quieres hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces tú no quieres pecar por eso, aunque tú tengas licencia. Y mira, tú estás hablando como en la línea. Bueno, pues ok. Vamos a la palabra y vamos a verlo. Si en la palabra vemos que no, pues yo me retracto. Pero es verdad. Porque si no fuera así, yo no puedo vivir en libertad. Si dependiera de un pecado que yo voy a cometer hoy, después, no sé qué, ¿de qué libertad tú me estás hablando? No me estás hablando de una libertad. Ya Dios nos eligió, ya Dios nos santificó, nos regeneró, nos apartó para Él. Ya somos de allá. Ya no somos de aquí. Ahora tenemos un problema, tenemos el problema de la carne, eso es verdad, que sigue molestando. Estamos tan contaminados por el pecado que tenemos que pasar por ese proceso de santificación, ¿no? ¿Okay? Una cosa que el Espíritu Santo nos santifica, ¿verdad? Porque nos aparta. Y otra cosa es el proceso de santificación que tenemos que pasar para parecernos cada vez más a Él. Pero nosotros tenemos que empezar a vivir en la eternidad. Porque cuando nosotros vivimos en la eternidad, es más fácil poner otra mejilla. Nosotros sabemos que eso va a ser pagado. Ya, eso es un problema tuyo. Porque si fue a mí que tú me ofendiste, gran cosota. Si fue a Dios que tú lo ofendiste, pues Dios se va a encargar de ti. En la cruz o en el juicio. Ojalá que sea en la cruz. O sea, vemos el pecado más como lo que es algo tan horrible que Jesús tuvo que bajar a morir para resolver ese problema, para que nosotros no fuéramos el fuego eterno. O sea, si nosotros pasamos a vivir en la eternidad, vemos la santidad de Dios mejor. Porque de nuevo, Dios es tan santo que su Hijo tuvo que bajar a morir. O sea, ¡wow! ¿Qué tanto? ¿Qué problema tan grande es este pecado? No, es la santidad de Dios que fue violentada. Y eso es tan grande que Dios mismo tuvo que venir a morir para resolver ese problema. Pero cuando entendemos eso, vemos que tanto Dios nos ama. Porque Él pudo dejar eso así. Pero Él nos amó tanto que la única forma para resolver ese problema era dando a su Hijo y lo dio como quiera. Cuando vivimos en la eternidad entendemos que todo esto es pasajero. Y que cualquier cosa que nos pase ahora no se va a comparar con lo que va a venir. Pero si nosotros vivimos aquí, como que bueno, en algún momento estaremos allá, eso es más difícil. No, es que ya estamos allá. Ya estamos allá. Yo voy a cerrar con de Carlos, que ya, esta es la segunda vez que digo voy a cerrar y probablemente venga una tercera. Si vivimos aquí, en esta vida, si solamente pensamos que las cosas de Dios para nosotros son para esta vida, estamos mal. Estamos muy mal. Vamos a estar siempre desilusionados, vamos a estar siempre frustrados, vamos a estar sin consuelo. El consuelo no es consuélense que Dios le va a proveer, no. El consuelo es cuando Jesucristo venga aquí, Tesalonicense, no hay garantía de eso. ¿Ok? Es cuando Jesucristo venga el consuelo, no es ahora. Dios no nos prometió arreglarnos esta vida, nunca, jamás lo hizo. No hay ningún sitio en la Biblia que lo diga eso. En el mejor de los casos, Dios nos da las herramientas para soportar. Pero Dios no dijo que iba a arreglar la vida de nosotros. Aquí. En ningún sitio lo dijo. De hecho, vamos a ver la vida de Pablo. Porque en cualquier caso la vida de Pablo empeoró después que se convirtió. Ahí fue que el tipo empezó a pasar problemas. Pero
asumimos muchas veces que eso es así. Yo digo, ok, vamos a ver. Si asumimos que es así, si asumimos que es así, lo estamos haciendo desde un punto de vista privilegiado y egoísta. Y esas son palabras que se usan mucho para referirse a otras cosas hoy día, pero cuando digo privilegiado y egoísta, y es por lo siguiente. Si tú asumes que Dios, cuando te da la salvación, ¿verdad?, te promete también arreglar tu vida, ¿qué tú le dices a un adolescente que se convierte al cristianismo, acepta a Jesús y su padrastro sigue abusando de él? ¿Qué tú le dices? Que Dios no le cumplió, que Jesucristo no es suficiente. ¿Qué tú le dices? Claro, tú no estás pasando eso. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Tú no estás pasando eso. Pero como tú no lo estás pasando, y de repente te convertiste y qué sé yo, a los par de años te ha ido bien en el trabajo y tal, no, gloria a Dios, tú sabes, no, sí, porque mira, que yo aquí que me convertí y tal. Gloria a Dios porque te lo dio, pues eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. ¿Qué tú le dices a la esposa que el marido la golpea? O la abandona con 2 y 3 hijos y se va, no aparece más nunca. Ella es cristiana. ¿Qué le vamos a decir a ella? O la familia. En Asia eso está pasando. Familia que se convierte en cristianismo y los vecinos vienen y le queman la casa y lo dejan a la intemperie. A la intemperie, o sea, sin nada. Sin nada. O sea, gente que está ahora buscando comida en árboles. Eso está pasando en Asia hoy. Un padre de familia, diácono de la iglesia, ¿sabes? Tipo, 3 muchachos. Cáncer de páncreas, 40 años. Cáncer de páncreas. Difícil ese, ¿eh? ¿Qué tú le dices? Que no tienen fe. Que no han aportado a la causa. Que su conversión no fue genuina. ¿Qué tú le dices? Tú vas a ser tan irresponsable para decirle eso. Porque aquí hay 2 cosas. Si le está pasando eso a una persona que se convirtió, hay 2 culpables, Dios o ellos. Pero como no tenemos el valor de decir que Dios es el culpable, entonces le echamos la culpa a ellos. Es una responsabilidad grandísima. ¿Sabes por qué? Porque Dios en ningún sitio dice eso. Dios no prometió arreglar nuestra vida. Dios no nos prometió una vida sin dolor aquí detrás de la gloria. Él no lo hizo eso. Él va a hacer que todos paguen por su pecado, sí, en la cruz o en el lago de fuego. Y nosotros, los elegidos, tenemos garantizado que vamos a pasar una eternidad con Él. Amén. Pero allá, eso sí es allá. De todas las religiones, el cristianismo es el que maneja el dolor y el sufrimiento mejor. De todas las religiones. Sí, hay un sufrimiento malo. La mayoría de las religiones, si tú estás sufriendo por algo que hiciste tú. Pero aquí no. Sí, el cristianismo sí te dice, tú estás sufriendo, sí, ese sufrimiento es injusto, es verdad. Tú no deberías estar pasando, pero lo está pasando. Pero ese sufrimiento Dios los va a juzgar, eso se va a pagar. Pero ¿y eso de qué consuelo me sirve? ¿Tú sabes cuál es el consuelo? Al final, no importa lo que tú estés pasando, Cristo sufrió más. ¿Tú sabes para qué? Para que tú solamente sufras aquí. Porque cuando tú llegas allá, tú no sufras más. Pero eso no es aquí. Eso es de aquel lado. Entonces yo creo que esto muchas veces nosotros no lo vivimos. No lo vivimos. Y yo voy a cerrar con una ilustración. A mí me gusta ir de excursión. En Dominicana lo hace muchísimo. Y si alguien sabe cómo hacerlo aquí, pues hablemos al final, porque la verdad que sí, quiero hacerlo. Eso es un tema, ¿verdad? Porque el tema de excursión, unas camas así, incómodo, tú sabes, tú lo pones en el piso, entonces hay una raíz aquí, por aquí, no sé cuánto. El frío, calor, hay dificultades logísticas, ¿verdad? Para la comida, hay dificultades logísticas para el baño, el inodoro, es un lío. Pero yo lo hacía y la verdad que me gustaba. Y me gusta todavía. Ahora, yo notaba algo, que en esa, cuando tú estás allá,
en esas condiciones, tú hablas mucho más de tu casa. Tú valoras mucho más tu casa. Había una excursión que era el Pico Duarte, que era la montaña más alta de la República Dominicana, que son 3.100 metros más o menos. Y hay varias rutas, alguna más larga que otra, alguna más complicada que otra. Pero la que normalmente se hace, se la voy a describir aquí rápidamente.